¿Qué es y cómo funciona la bolsa de valores? Si es manipulada la bolsa de valores y nunca vas a tener la certeza de cuándo es el punto máximo de una acción o cuál es el mínimo, al menos que sea cero. Es más, ni siquiera la persona que está manipulando el mercado puede saber hasta dónde puede llegar una acción. ¿Por qué? Porque hay indicadores para todo. Y conforme a esos indicadores es como se va moviendo y es como los grandes inversionistas, los que meten grandes cantidades de dinero en la bolsa para manipular el mercado, se pueden medir y ya están muy bien estructurados para saber hasta cuánto deben meter, cuánto deben de sacar, en qué momento, etc. Y muchas veces tú te puedes anticipar a eso. Tú lo que debes de hacer es invertir junto al mercado. Debes seguirlo, que en inglés es follow, y no perseguirlo. O sea, follow, no chase. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal entre esas dos palabras. Uno es que tú sigas la gráfica, haz de cuenta, surfees en la ola, vayas con ella, y otra cosa es que ya vaya la ola, tú quieras alcanzarla y ni siquiera te vas a poder subir y te vas a caer. Y vas a perder tu dinero, que es lo que la mayoría de la gente hace que no tiene conocimiento. Se mete muchas veces a acciones o a empresas que no tienen futuro. ¿Por qué? Porque tal vez es muy sonada. ¿Y por qué es muy sonada? Porque hay gente atrás que quiere que la conozcas o tiene inversiones ahí y entonces quieres que te metas y cuando tú te llegas a meter, bueno, sacan el dinero y pues ya, perdiste. Hay muchísimos tipos de sectores y muchos tipos de inversiones que puedes hacer a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres invertir a largo plazo, digamos, a 5 años y quieres empresas sólidas, bueno, pues entonces enfócate en empresas donde tú compras todo el tiempo. Por ejemplo, si vas siempre a Costco, bueno, pues entonces compra acciones de Costco. ¿Por qué? Porque la gente, haya crisis o no, va a seguir comprando. O sea, son insumos básicos que tiene con qué vivir. Puede ser, por ejemplo, Procter & Gamble, que tiene una gama de productos muy amplia, que utilizas todo el tiempo, como el jabón, el shampoo, que te estás comprando y que tienes que usar constantemente. Aunque haya crisis, bueno, tú tienes que seguirlos comprando porque es tu día a día. Por ejemplo, Coca-Cola, por más que haya crisis, pues la gente va a seguir comprando Coca-Cola. ¿Por qué? Porque son hábitos de vida. Y es muy difícil tú quitarte esos hábitos. Y si los quitas va a ser paulatinamente, no va a ser de tajo. En la mayoría de las veces, los que lo logran, y muchos, pues terminan consumiendo ese producto de por vida. Y por ejemplo, hay otros que es la tecnología. Esos, obviamente, van a tener un despliegue mucho más empinado, mucho más arriba, mucho más fuerte, pero también es riesgoso, porque así como puede subir, por ejemplo, si hay un tipo de crisis, bueno, pues de repente pueden caer muy fuertemente. O sea, si suben, digamos, un 200%, así ese mismo 200 se lo puede caer otro 50% de lo que habían subido. O sea, podría quedar exactamente igual como empezó a subir. O si inviertes en redes sociales, tal vez sus performances a corto plazo van a ser muy altos y te llame mucho la atención invertir en esas acciones, pero a largo plazo lo más seguro es que caigan o se estabilicen y ya no crezcan demasiado. ¿Por qué? Porque la gente, cuando todo está mal, bueno, pues la gente deja de comprar ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque son muy caros y tal vez se van por uno más barato que haga casi lo mismo, pero les cuesta mucho más barato, entonces dejan de invertir tanta cantidad de dinero en esas empresas. Ahora, por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que pasó con la nueva variante. Imagínate el miedo que le provocaron a las personas para cerrar y colapsar toda la economía de todo el mundo. Te voy a explicar cómo pasó. Haz de cuenta que de los índices más fuertes que se fijan los inversionistas en la bolsa de valores es cuánta oferta de empleo tienen. Normalmente el último año había habido alzas y alzas y alzas en la oferta de empleo. Pero ¿qué pasó en cierto momento? Bueno, anunciaron que había una nueva variante y es una variante que ni siquiera ha causado una sola muerte. O sea, no ha causado ni una sola. Colapsó o cayó más de un 5%. Imagínate la cantidad de inversionistas que hay en ese país. Para que muevas un 5% es demasiada la cantidad de dinero que salió. ¿Por qué? Porque le influyeron miedo. ¿Y tú crees que realmente está justificado sacar todo ese dinero? Algo que ya lleva varios meses en África y nunca había salido un solo caso de una muerte hasta el día de hoy. Cuando la primera, para ese entonces ya había demasiadas muertes. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de transmitir? Esto fue manipulado para, haz de cuenta, 4 personas. Yo creo que las conté con una sola mano y me sobra un dedo. O sea, que lograron infundir ese miedo en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues haz de cuenta que, como te comentaba, los inversionistas en Estados Unidos se fijan mucho en ese indicador de empleo. ¿Y qué pasa? Bueno, que disminuyó muchísimo más de lo pronosticado que iba a llegar. Entonces, ¿por qué disminuyó?
Porque la oferta de empleo en Estados Unidos tampoco creas que son de empleos muy bien pagados o de todas las industrias. O sea, sí hay mucha oferta de empleo o es del país donde, o es de los países donde más oferta de empleo hay en todo el mundo. Pero ¿qué crees? O sea, la mayoría son por restaurantes, por cocinas, comida rápida, como McDonald's, Burger King. Todas esas empresas que la mayoría son chavos y son empleos de procesos que ya tienen automatizados o de changarros pequeños. Toda esa es la mayoría de oferta de empleo que hay actualmente en Estados Unidos. Obviamente hay empleo de todas las empresas, pero la mayoría, o sea, la gran masa se concentra ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando anuncian esta nueva variante? Pues todos se asustan, cierran muchos de estos restaurantes. ¿Por qué? Pues para tener miedo de que no se propague la nueva y entonces provoca que caiga la oferta de empleos. Si cae la oferta de empleos, provoca miedo a los inversionistas y si hay miedo a los inversionistas, pues cae la bolsa. ¿Y qué es lo que hace caer la bolsa? El miedo. ¿Y por qué hay miedo? Pues porque cae la bolsa y es como un ciclo hasta que ya dicen ya esto ya cayó demasiado, entonces fue muy fuerte la caída y dicen pues no es para tanto, pues entonces empieza nuevamente a subir. Y así es como se va moviendo. Muchas veces es manipulado, otras veces sí es real, pero aquí hay algo que te quiero recalcar que es que la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, que se creó gracias a un solo hombre, John Pierpont Morgan, JP Morgan. Esta institución lo que hace es que prevé más o menos qué pueda pasar en el mercado, cosas que ya pasaron. Haz de cuenta, sucesos que pueda colapsar la economía, por ejemplo, con una crisis hipotecaria, una salida de fondos muy drástica, todos esos sucesos que pueden pasar, esta entidad, el Banco Central, se puede adelantar y ¿qué es lo que hace? Empieza a desplegar dinero o imprimir dinero y los empieza a distribuir en todo Estados Unidos. Muchas veces compra acciones, muchas veces compra ETFs, que es el grupo de acciones. A veces tal cual les deposita dinero a los estadounidenses de cierto sector. A veces compra bonos del tesoro. O sea, imprime dinero de más y lo distribuye. Obviamente, ¿qué es lo que va a provocar? Pues que haya inflación. Y entonces, como hay mucha inflación, se encarecen los productos y puede provocar otra crisis. Pero ellos también son el encargado de, bueno, en cierto momento, bueno, cerrar la llave, dejar de imprimir dinero. ¿Para qué? Para que no provoquen otra crisis ellos mismos. ¿Pero qué es lo que hace esto? ¿Qué hace toda esta impresión de dinero? Bueno, pues que suba demasiado suba demasiado el mercado de Estados Unidos porque hay más inversión. Entonces los inversionistas se incentivan a comprar o a pedir más créditos para comprar maquinaria, digamos, para sus empresas. Y eso hace que tengan más empleos y, bueno, y crezcan sus empresas. Eso también lo logran a base de bajar la tasa de interés. Entre más baja, pues es más llamativo para las personas pedir un crédito, porque si su tasa de referencia es del 1%, digamos, pues el banco no les va a cobrar más que el 3, 5, 7%. Entonces es muy baja y es cuando más se animan también a invertir los empresarios. Entonces son ciertos mecanismos que hace la Fed para que no colapse la bolsa. Entonces cuando ellos inyectan también mucho dinero, sube o elevan la economía, pero tampoco pueden hacerlo demasiado porque pueden provocar otra crisis por la inflación. Y la inflación es la forma en que lo hacen la mayoría de las veces, porque hay otras técnicas, pero esta es la más suave porque la gente no se da cuenta. O sea, no se da cuenta que al final hoy estamos viviendo una inflación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los bancos de todo el mundo tienen reservas en dólares, entonces ajustan su moneda al dólar. Bueno, pues también provocan inflación. Entonces es una inflación mundial. Pero es suave porque pasa casi imperceptible. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a perder un poco más de valor en su dinero actual, pero es parejo, entonces parece que no fue infundado. Pero realmente pues sí, o sea, esta entidad fue la que obligó a que exista una cierta inflación. ¿Pero qué pasa? Bueno, pues tú te puedes beneficiar de todos estos componentes, de estos indicadores. Tú siempre debes saber cómo va, por ejemplo, el tipo de cambio de el dólar con tu divisa. Debes de saber cómo están subiendo el oro, está bajando, cómo están los fondos, los bonos del tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué de Estados Unidos? Porque es la principal economía del mundo y como te comenté, todos los países o la mayoría de los países tienen reservas en dólares. Entonces, si se mueve el dólar, pues también se mueve en tu país, va a afectar a tu país, aunque no lo queramos. Ya muchos países están invirtiendo más en yuanes, pero aún así sigue teniendo el control Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues comprando un producto de tu país a otro país, bueno, ¿en qué crees que lo vas a comprar? Aunque sea un país de Latinoamérica a otro país de Latinoamérica, ¿en qué crees que lo vas a comprar? Pues en dólares. Todavía no está muy metida la moneda de
el yuan, tal vez en unos 20 años sí, o sea, sí puede hacer que ya todo se mueva en yuan y va a ser cuando por fin colapse el dólar, pero bueno, hasta el momento todavía no. Entonces tú te puedes beneficiar con todo esto, o sea, con todos los movimientos que hace estos grandes fondos de inversión o la misma Reserva Federal. ¿Por qué? Porque como te dije al inicio, ni siquiera ellos mismos que están metiéndole tanto dinero pueden controlar todo completamente. Pueden saber que va a caer, pero no pueden saber exactamente hasta dónde va a caer y en qué momento es el punto máximo de bajada que va a tener. Eso es imposible, pero sí pueden con indicadores, con promedios móviles, como he enseñado por ejemplo en las nubes de Chimoku, cómo saber en qué momento ya se da el cambio de tendencia y puede volver a elevarse. ¿Por qué? Porque por más que metan ellos dinero, también deben de ver cuánto dinero meten las demás personas. ¿Por qué? Porque pues todo es una unión y todo afecta. Bueno, sin más, espero que te haya abierto un poco más el panorama de cómo funciona y cómo tienes que invertir. O en su caso, hacer trading. Coméntame qué tal te pareció este tipo de información y bueno, y suscríbete para recibir más contenido o si quieres saber más de las 3 principales estrategias de inversión que yo haría a corto, mediano y largo plazo, que sean seguras y redituables. Muchas gracias.